Bienvenidos al Ministerio La Salvación es Real. Les damos la grata bienvenida a todos y estamos contentos de que estén aquí. Primeramente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego a cada uno de ustedes allá en casa, todos los que estamos allí en casa también. Bienvenidos sean. Vamos a escuchar la palabra como cada domingo, como cada reunión que tenemos, ¿verdad? En casa, porque así ahorita le place al Señor y es momento y tiempo de Dios de esta manera. Pero no importa el lugar a donde estemos, lo que importa es oír la palabra, oír la voz de Dios, escucharla, ministración, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tenga para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en el poder de Dios, en la fuerza y fortaleza de Dios que viene de lo alto. Hoy estamos contentos, ¿verdad? Como siempre, y vamos a continuar con la bendita palabra, con el tema de hoy, que es muy, pero muy importante. Se llama gran fe. O sea, no es cualquier cosa, una fe pequeña o fe a secas, no. Gran fe. O sea, es grandiosa la fe cuando nosotros la activamos, la llevamos a cabo, caminamos en ella, efectuamos, ¿verdad? Y pedimos en la oración con gran fe. Esto es lo más importante, porque si tú no lo haces con gran fe, por eso tú no puedes recibir, ¿verdad? No puedes mover a Dios si tú tienes una fe pequeña y crees que porque tu asunto es pequeño es fe pequeña, pero no, a Dios se le mueve con gran fe, ¿verdad? Es lo más importante. Vamos a ver qué dice el primer versículo de este tema. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjate, Jesús anduvo, ¿verdad?, por las aldeas, por los lugares, las ciudades. Estaba en Capernaum, donde casi siempre estaban los apóstoles en sus casas, y Jesús iba con ellos también ahí y también se movía para otros lados, pero estando ahí, llegó, ¿qué dice Mateo? Que llegó un centurión, dice, vino a él, o sea, vino un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía cierto rango y a su mandato tenía 100 hombres. Entonces, pero el centurión era como la columna vertebral de un ejército. Era un hombre prominente. Era un hombre que los centuriones a veces emergían de abajo, ¿verdad? De acuerdo al carácter que tuviera, decisiones, disposiciones, iba creciendo, hasta llegar a centurión. Pero otros lo eran porque tenían cierto estudio o porque el emperador los ponía o imponía. Entonces, pero este centurión que vino a Jesús era... se entiende, ¿verdad?, por lo que se lee, que era un centurión con sentimientos nobles, que inclusive apoyaba las sinagogas de los judíos, que era una persona que había escuchado de las palabras que Jesús hablaba. Yo no sé si alguna vez pasaba por ahí o estaba por ahí, se encontraba por ahí, o a lo mejor le contaban como tú le cuentas a tu vecino o a tu amigo. El chiste es, no importa la cosa, o sea, eso es para todos. Qué maravilloso es cuando una persona usa su fe, porque a todos Dios nos dio una medida de fe, ¿sí? Entonces a este hombre, pues Dios ya le había dado su medida de fe y él la estuvo usando en el oír. Yo aquí presente les digo que a mí no me ministró nadie especialmente, sino que ministraron a mi madre y mi madre me platicaba lo que le administraron a ella, y de ahí yo me quedé, que estaba comiendo y hasta me quedé con la cuchara, así fue de esa manera que yo fui escuchando. ¿Qué hice yo? Usé la medida de fe que Dios había puesto en mi vida, ¿verdad? Pero como a mí me impactaron esas palabras, me gustó y empecé a acercarme. Imagino que el centurión igual, el centurión de lo que hablaba Jesús allá en los cerros o en las sinagogas inclusive, como dije hace rato, a lo mejor estuvo él, o a lo mejor de los suboficiales o gente que le comentaban, los mismos soldados, ¿verdad? O la gente, no sé.
tenía nexos con los fariseos igual, o sea, sacerdotes o algo, porque pues como dije, ayudaba a las sinagogas. Entonces, de ahí quizás, pero fíjate, lo que llama la atención es que no necesitó que Jesús fuera a hablarle a él personalmente, no necesitó de estar ahí cuando Jesús estaba exponiendo. Quizás no lo sabemos, ¿verdad? Si estaría o no, pero era un hombre que dice que usó la fe. Y cuando la usó, quiero que te maravilles como yo, ¿cómo es posible que un ser humano pueda venir a Jesús y dice, ¿en qué actitud vino? Rogándole que un centurión. Dice aquí Mateo 8:5 que vino a un centurión rogándole, o sea, él no vino prepotente que porque es centurión, ahorita va a ver Galileo, no, él no, él vino en ese espíritu, ¿verdad? En esa actitud de rogativa, o sea, una petición, pues así de todo corazón, insistente, y vino a él rogándole, dice el centurión a Jesús, y aquí vamos a ver este detalle o este tema que dice, no todos los hombres tienen fe, algunos no tienen ninguna fe, y otros tienen poca fe. Vamos a ver el versículo que dice Marcos, y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados, como que no tenéis fe? Fíjate, como que no tenéis fe, o sea, cuando tú estás así amedrentado, asustado, presionado, es que no tienes fe. ¿Por qué tú te pones en una actitud así? ¿No tienes fe? Eso Jesús se lo dijo a sus propios discípulos, ¿sí? ¿Por qué están así? Asustados, amedrentados. ¿Qué va a pasar? No sé qué me va a pasar. ¿O qué va a pasar en esta situación? Y Jesús corrige siempre a los discípulos, porque aquí estaba corrigiéndolos a ellos. Igual nos está corrigiendo a nosotros los que estamos escuchando. Él nos exhorta o nos está volviendo a recordar, ¿por qué estáis así? A ver, que uno está afanado, preocupado, etcétera, con problemas encima, y pase Jesús y nos diga, ¿por qué estáis así? ¿Asustados? ¿Que no tenéis fe? ¡Ay, Padre de la Gloria! Imagínate, yo digo, ¿por qué no nos ponemos ahí en el lugar de los discípulos? Ponte ahorita en este momento, así como estás con tu problemón, y que pase Jesús en este momento y que te diga, ¿por qué estáis así? Asustado. ¿No tenéis fe? Ay, Padre, eso pesa, ¿verdad? Que te diga el propio Jesús, ¿no tenéis fe? Te hace la pregunta, ¿no tenéis fe? Ay, Padre. Pero tú te las das de que tienes mucha fe cuando oras, como yo decía de una conocida que era buena para echar demonios allá en la iglesia. Pero cuando tenía problemas con la cuñada, olvídate. Ahí parecía una hormiguita. Y entonces yo le hice ese hincapié, le digo, oye, pero tú eres la que te pones allá y la hubieran visto. Le digo, y acá estás toda así como, porque la cuñada era tremenda, ¿verdad? Entonces, pero entonces, como que no cuadra, ¿verdad? Como que ahí es cuando Jesús dice, ¿por qué estáis asustados? ¿Acaso no tenéis fe? Fíjate, ¿no tenéis fe? Es porque no tienes fe, por eso te lo está echando en cara. ¿Acaso no tenéis fe? ¿Sí? ¿La que sí? Y dice Marcos, el mismo, finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, después de que resucitó, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, aquí viene la palabra que nos duele y que sabemos, cuando nos regarduye el Espíritu Santo, decimos, me regardulló, sí, pero a veces te reprocha, porque a ellos, dice, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó, ¿qué? Su incredulidad. ¿Y por qué decimos que tenemos fe y a la hora de los cocotazos, acaso no tenéis fe? ¿Verdad? O sea, vira, falla, dice,
Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¡Oh, no! Aparte de incrédulo, duro de corazón para creer. O sea, ¿qué pasa? ¿A qué horas me pasó esto? Yo que no falto a la iglesia, yo que sirvo en la iglesia, yo que diezmo, yo que oro, yo que ayuno, yo que ofrendo, yo que visito, pero tenéis el corazón duro porque eres incrédulo. ¿Acaso no tenéis fe? ¿Te das cuenta? Que la palabra de Dios es como espada de doble filo y traspasa los huesos, el corazón, el alma, para confrontarte. Que tienes el corazón duro, que tú estás asustado, que eres incrédulo. Y luego, ay, me ofende el pastor, porque me está hablando de que tengo un corazón duro. ¿Cómo pasa a creer si yo aquí toda la vida me la vivo casi? Eso que se lo diga a los que no vienen. Pero no es tu asistencia, no es tu servicio, es tu corazón. ¿Sí? ¿Tienes fe o tienes incredulidad o eres tan duro que por eso estás así? Eso es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Porque no habían creído, fíjate por qué les reprochó, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, como María, que fue y les vino a decir y no creyó Pedro, ¿verdad? Y tuvo que ir corriendo con Juan y después así. Pero aún así no habían creído. Oh my God. Entonces hay incredulidad. Ojo. Que Dios quite, arranque como costra la incredulidad que tenemos los cristianos. Porque nos decimos cristianos, pero a la hora a la hora donde hay que demostrar la fe, ¿dónde está la fe? ¿En dónde quedó tu fe? Si la fe es para este momento. La fe es para esta circunstancia, la fe es para esta situación penosa o lo que quieras, pero es fe. Y esa es un arma letal en contra de todo eso. Por eso es que Jesús reprocha que no lo tengas fe, que nomás te digas que eres cristiano de 40 años, que nomás te digas que eres diácono, que te digas que eres el maestro, que te digas que eres líder, que te digas que lo que sea que seas, pero si no tienes fe, eres incrédulo, porque todavía de que has visto muchos milagros en tu iglesia, todavía de que has visto muchas liberaciones, todavía eres duro. ¿Sabes por qué? Porque crees que el que tiene el don lo puede ser y tú no. Porque tú no puedes efectuarlo, porque tú no puedes ni siquiera recibirlo. ¿De qué sirve que alguien vaya y imponga manos en alguien que tiene un corazón tan duro? ¿Tú crees que lo recibió? Aunque el que sí lo hizo de todo su corazón, pero el otro no estaba preparado, capacitado para recibirlo, porque es incrédulo, porque tiene el corazón duro. ¿Sí? Ay, Padre de la Gloria. Imagínate tú que el Señor Jesús le dijo eso a esos discípulos, ¿qué te esperas de nosotros? Si caminó con ellos 3 años en un evangelio itinerante, que iban de aldea a aldea, sinagoga a sinagoga, de ciudad en ciudad, que vivió y que vieron con sus propios ojos milagros, creaciones, expulsiones, tanta cosa, y todavía tenían el corazón duro. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué clase de seres humanos somos? ¿Por qué no hemos puesto el corazón delante de su presencia? Aquí está, te lo entrego. Ya no quiero ser incrédulo, ya no quiero asustarme, no quiero asustarme, quiero caminar en fe, declaro en fe tal cosa, creo en mi corazón tal cosa, tengo que creerlo como este hombre. Ahorita vamos a ver la enseñanza que nos da un gentil, ¿verdad? Porque Dios estaba hablando de sus discípulos, así que les reprochó que ni aún los que vieron resucitado a Jesús vinieron a contarles y no le creyeron. Eso sí que le dolió al Señor. ¿Cómo es posible que mis propios discípulos no lo crean? Ahorita voy a ir a decirles, ¿verdad? Así es de que él, eso fue lo primero que dijo. Así que vamos a ver, hay otro versículo por ahí. Sí. Estamos hablando una introducción de todo esto. Dice, y si la hierba del campo que hoy es, checa,
Mañana se echa en el horno porque se secó. Dios la viste así, así de hermosa. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¡Ay, Padre! ¿Te das cuenta? Les está diciendo hombres de poca fe. Dios mío. Y hay gente que se jacta diciendo, no, es que yo tengo fe en que esto, pero una fe acá, y hasta la dicen y todo, pero a la hora, a la mera hora, cuando ya te viene la prueba, porque todos pasamos por la prueba. Puede ser la gente muy grande, muy estudiada, muy realizada, muy lo que quieras, pero a la hora de los cocotazos, ahí es el título. Si te recibes de gran fe o no. Entonces, tenemos que crecer más en la fe que en lo demás. Amén. Así es de que hombres de poca fe, fíjate. Hombres de poca fe, ¿quién lo dijo? El Señor. Porque Él sabe la medida de fe que tenemos cada uno de nosotros. Conoce la medida de fe que tienes tú y yo. Nadie lo puede engañar. A Dios no hay quien le dé testimonio de quiénes somos. Porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Y sabe la medida de fe que tú tienes. Ahí no hay que apantallar a Dios. No, es que yo tengo estudios en tal, y fui acá y fui allá. No, la fe es lo que cuenta para Dios. Porque hay hombres que tienen fe, otros poca y otros nada. Entonces, y cuando Dios habla acerca de esto, es cuando nos debemos de cuestionar a nosotros mismos. La que sigue. Al momento Jesús, fíjate, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Sí? ¿Por qué dudas, hermano? ¿Por qué tú siempre dudas, hermana? ¿Por qué tú crees que para ti no es? ¿Por qué tú crees que aquí se acabó? ¿Por qué tú crees que no se compone? Ni volviendo a nacer, fíjate qué blasfemia. Si volviendo a nacer es cuando hay que volver a nacer en Cristo. Pues las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es de que, ¿por qué dudaste? Aquí está. Hombre de poca fe. Y eso, por andar de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te pregunto. Ay, Dios de la gloria. Sí, ¿verdad que si estamos... Y Jesús va pasando y nos dice, ¿por qué dudaste? Te pregunto, ¿qué vas a decir? No, Señor, que no, tú dudaste, tú estás dudando, tú dudas. Hombres de poca fe. Por eso es que pasa eso, hermanos, por tener poca fe. Y aquí Dios no nos dio poca fe. Dice que nos dio una medida de fe, pero es una medida grande, rebosando. Pero la gente nomás tiene poca porque quiere usar poca, porque le vale, ¿sí? ¿Por qué dudas? Por lo mismo, hermanos. Porque si tú fueras una persona de fe, de gran fe, no dudas, no podrías, porque la fe te lo impide. Pero cuando tú no tienes fe, es cuando tú dudas si se hará o no se hará, si iré o no iré, si lo haré o no lo haré, si tendré o no tendré, etcétera, barrabasab. O sea que el problema está en el ser humano, porque Dios está diciendo que la fe Él te la dio y que tú debes efectuarla y realizarla, vivirla. Grande fe. Si este gentil pudo, ¿por qué nosotros no? Si somos gentiles también. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios. Volvemos a Mateo 8:6 y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión, acuérdense que se acercó, ¿verdad? Rogándole, imagínate un oficial que tenía mando 100 hombres, que tenía la autoridad de Roma. Vino al Señor Jesús rogándole, te lo ruego. No vino, Jesús, camínale, vámonos para mi casa para que sanes a mi criado. No vino en esa actitud. Él vino, dice la palabra del Señor, rogándole. ¿Qué tienes que hacer tú? Rogarle también. Es bíblico.
Ah, yo ya le dije a Dios, Él ya lo sabe. Eso es altivez. Por eso no tienes nada, porque ni vas a recibirlo tampoco. En la actitud está el pedir y el dar. Y además Dios es respeto, reverencia. Tú tienes que rogarle a Él y decirle, Señor, en esa actitud, te ruego, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, estaba, por decir, moribundo, con un dolor intenso. No era fácil. El centurión vio, y vio también que el ser humano, hasta sus límites, los doctores, la ciencia, tiene un límite, por eso es que desahucian a uno. A mí como a mí, después hablamos de mi testimonio, ¿verdad? Pero a mí me desahuciaron. O sea, hay un límite en la ciencia. Así también el centurión vio que no había y que estaba siendo atormentado en sus empalmes. Yo no sé si son los pies o algo. El chiste de que a él los músculos se le tensionaban y era un dolor intenso. O sea, no era nomás, ahí viene el de la sillita, no. Traía un dolor intenso. Era gravemente atormentado. Yo creo que ya se estaba muriendo, tenía amenaza de muerte. Por eso el centurión dijo, Jesús. Qué hermoso eso, ¿eh? ¿Cómo él pensó en Jesús? ¿Acaso tú no piensas en él? Si no lo has pensado, de la que te pierdes. Pero fíjate que el centurión pensó en Jesús y por eso vino a él y le fue y se postró, dice, y le rogaba, ¿verdad? Le rogaba que por su siervo o su criado, como dicen otras versiones, ¿verdad? El centurión romano no era un judío familiarizado con las escrituras, ¿sí? Para empezar, porque ya ves que Felipe o todos los demás ya sabían de la Torá, ya sabían de las profecías, sabían de todo, o sea, nomás estaban esperando el advenimiento del Mesías, pero el romano, ¿cuál? O sea, él no estaba familiarizado con todo eso. Él, como dije hace un rato, solamente de a oídas. Así como cuando predicamos, así cuando compartimos, que haya otro de visita ahí, que haya otro que va pasando por ahí, que haya alguien que sepa que uno habla y que de oídas, y si le gustó, entonces se va a acercar. Y así el romano, ¿verdad? Estaba, familiarizado. Así que él era el que vino, ¿verdad? Por su libre albedrío. Era también el romano. Él quiso venir y hablarle de que tenía, pues, era como un romano noble, dijimos, no era endurecido de esos de los soldados fanfarrones, de esos que les vale, que están endurecidos, que no no se preocupan por nadie y que al contrario azotan. No, no, tenía compasión de su siervo y le dolía verlo atormentado, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dijo, tengo que ir a ver a alguien que dicen que yo sé, ¿verdad? Que ese me puede ayudar, pues voy a ir allá. Así que él fue y habló de ese paralítico, porque él veía cómo estaba sufriendo. Así que él fue y se acercó allá. Y qué hermoso lo que dice aquí, ¿verdad? Si tu fe ha de crecer, dice aquí, esta gran fe suele ser nutrida en medio de las mayores dificultades. O sea, que la gente puede decir, no, sí, yo sé que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Hebreos 11:1. Sí, cierto, está escrito así. Pero vívelo. Vive eso. Pues yo creo que sí podría. ¿Sabes qué? En las mayores dificultades, circunstancias de la vida, es cuando tú lo vas a vivir. Ahí se va a pulir, va a pasar por ese fuego. Ahí se va a ver quién es quién. Y solamente así madura esa fe. Solamente ahí se desarrolla la fe. Porque la fe también tiene que desarrollarse, tiene que crecer para que se haga una gran fe. Por medio de esas dificultades, ¿sí? De todo lo que uno ha pasado en la vida. Yo he pasado por tantas cosas, o sea,
y tener que seguir pasando y tener que seguir fletando y tener que seguir apechugando con la fe que el Señor nos da, de que Él nunca nos dejará, de que Él siempre está con nosotros, de que Él se encarga de nuestras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hace crecer y nutrir la verdadera fe, la que tú vas viviendo, no la que te van platicando o tú vas creyendo, las circunstancias. Así que si tu fe ha de crecer en gran manera, tendrá que ser ejercitada abundantemente. Ay, Padre, y todavía hay que ejercitarla abundantemente. O sea, ay, es que a mí me ha pasado una tras otra y tras otra, salgo de una, entro de otra y vuelvo a entrar a otra. Oye, es que te estás, el Señor te está a ti ejercitando abundantemente, abundante. Es como, ¿a cuánto les gusta el gym y esas cosas que tira y jala? Lo que haces es ejercitar un cuerpo, pero la fe, ay, ya está llorando, no. La fe es igual, estira y jala, estira, que me pasó, me vuelve a pasar y no importa, yo tengo que estar ejercitada porque mi Dios me metió al gym. Ay, Padre de la gloria, ¿verdad? Me metió al gym de la fe y me tengo que fletar y me tengo que aguantar y tengo que salir fuerte. Gloria a Dios por todo eso, ¿verdad? Bendito sea el Señor del universo. Así que su fe grande cuando se piensa en la ocasión de su esclavo que estaba enfermo. Creyó que la compasión de Cristo era suficientemente profunda y amplia para llegar a los pobres. Fíjate que él pensó, yo tengo fe en que Él. ¿Pero por qué? Porque yo sé que Él puede hacer las cosas grandes y profundas. Él, así lo miró, así lo adquirió, así lo idealizó. Así pensó de Él. No como ahorita que mira, tú puedes pensar, te cansas, ganso, como dicen, de andar mal pensando de la gente. Ah, pero este centurión pensó bien de Jesús. Dijo, Él tiene poder y un poder profundo, un poder fuerte. Él me va a ayudar. Y se lanza para allá, ¿verdad? Porque qué buen pensamiento tuvo él de Jesús. ¿Tú tienes los mismos pensamientos buenos acerca de Jesús? Ah, pues es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, sí. Y luego, no, pues que Cristo viene, ajá, y luego, ¿y tú qué? ¿Tienes fe? ¿Lo estás esperando con fe? Porque tenemos que tener la fe. Estoy pensando bien acerca de Jesús, de que Jesús me puede sacar de ese hueco, de ese cenote, me puede sacar de ese rollo, me puede sacar de la maraña, de la vida y de la muerte, me puede ayudar Dios en este momento. Si yo tengo un buen pensamiento acerca de Él, que Él puede, entonces eso es con lo que basta. Es suficiente, ¿verdad? Que uno pueda sentir una gran fe, así como esa de que Él tuvo. Dice, no como la del fariseo, siempre trae a Jesús todas esas cosas buenas. Gloria a Dios. Así que el versículo 6 dice, diciendo, Señor, el judío leproso también decía, ¿te acuerdan que vimos el tema pasado que el leproso también le dijo Señor? Bueno, el centurión también le dijo Señor, ¿verdad? Ellos le dijeron a él Señor. Gloria a Dios, pues estaban proclamando al Señor su de divinidad, por eso ellos. Mi siervo yace, paralítico, estaba en peligro. Pero ¿qué le dijo Jesús? Versículo 7. Jesús le dijo, fíjate así de rápido y fácil, yo iré y le sanaré. Padre de la gloria, nada más le rogó y nada más le expuso. Y Jesús rápido dijo, yo iré y le sanaré. Oye, ¿y tú qué quieres bajar a Dios con cantos y cantos y cantos, con ayunos y ayunos y ayunos, con oración y oración y oración? Si tú nomás le dices a Él en fe, Él rápido dice, yo iré y le sanaré. Fíjate, ¿cuántas veces había ido el centurión a decirle eso? Oye, vengo otra vez para recordarte, mi siervo. No, nada más fue una vez y le rogó. Aquí es la manera en como lo pides. Amén. Gloria a Dios. Yo iré y le sanaré. O sea, él estaba comprometiéndose, ¿verdad? Le estaba diciendo, yo iré y le sanaré. Así que
es suficiente, ¿verdad? Lo que él dice. El énfasis, dice, no estaba en que él fuera, ¿verdad? O en el llegar, sino que él iba a ir, pero era enfático. Quiere decir que yo puedo y yo lo haré. Una vez más, yo lo sanaré. Daba por sentado la respuesta para la pregunta en cuanto a la sanidad. O sea, yo lo voy a ir y yo lo voy a sanar, punto. Se acaba el problema para tu siervo. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dice el otro versículo? Respondió el centurión. ¿Qué le dijo? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, no vayas a mi casa, no soy digno. A lo mejor él mismo en su persona se sentía que no era digno. No tanto, bueno, las interpretaciones son diferentes o ambas. O sea, no soy digno de que vayas a mi casa, quién sabe cómo estaba su casa. Dos, no soy digno, o sea, yo, mi persona, no soy digno, dice, de que vayas y que entres bajo mi techo. Solamente, aquí hay una palabra importante, anótala, solamente, eso es todo. Solamente, yo he visto esa palabra que Jesús da dos veces. Aquí se la dio el centurión y en la otra la dio Jesús. Solamente. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Fíjate lo que le dijo. ¿Qué? Se perdió la visita de Jesús a su casa. Y el centurión está loco. ¿Cómo se le ocurre? Yo que él rápido le hubiera aceptado. Vámonos, Jesús, vámonos de una vez, ¿verdad? O sea, que el centurión se sintió indigno y le dijo, solamente di la palabra, eso es todo. Di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. O sea, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, ¿para qué te molesta, Señor? ¿Para qué vas a caminar conmigo? Porque vivo quién sabe hasta dónde de Capernaum, ¿verdad? Porque creo que él era el centurión de ahí, de ese lugar, pero pues tenía su casa no sé hacia dónde, pero no, ¿para qué se tomaba la molestia? O sea, no, mejor di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra solamente. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos honrando esta palabra? Barra, bashamba, ribalamba. ¿Cuántos honran la palabra de Jesús? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la honras? ¿Por qué no la crees? Si el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Si tú honras la palabra y la crees, porque es palabra de Jesús, tú vas a sanar. Tus hijos van a sanar, tu esposo va a sanar, tu esposa va a sanar. Vas a sanar en finanzas, vas a sanar en conocimiento lo que estés mal. La palabra, solamente di la palabra, di. ¿Qué otra cosa puedes pensar que tú compartas la palabra? Dila. Para que sane, di la palabra y mi siervo sanará, dice. Así que nosotros tenemos que decir esa palabra, ¿verdad? Tenemos que creerla, pero tenemos que tener fe. Di la palabra y mi siervo sanará, dice. Así que Dios es fiel. Así que el centurión dijo, no soy digno, pero tú di la palabra. Así que él mismo, gentil, solamente di la palabra. Fíjate lo que dice aquí. La palabra de Cristo era todo lo que precisaba y el soldado se dio cuenta de eso, Padre de la gloria. Es lo que a mí me maravilló. El soldado se dio cuenta. El soldado se dio cuenta de que si él decía la palabra, su siervo sanaría. El soldado lo entendió. ¿Tú por qué no puedes entenderlo? Por eso estás enfermo. Por eso tienes problemas. ¿Por qué no te das cuenta que Jesús puede solucionar todo? Tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes fe porque Dios te la dio. Úsala para eso. El soldado se dio cuenta, fíjate. Hay poder, como dijimos, ni siquiera era judío familiarizado con las escrituras, no. Solamente él se dio cuenta.
¿Qué es lo que se dio cuenta? ¿Qué es lo que vio? Piensa, ¿qué vio? ¿De qué se dio cuenta? A lo mejor alguna vez sí lo escuchó, y al escucharlo se dio cuenta que tenía autoridad. Al escucharlo se dio cuenta que era el Hijo de Dios, qué sé yo. Pero decide algo que se dio cuenta. Él se dio cuenta. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Tú te das cuenta o te has dado cuenta? Es menester que hagas un alto en tu vida. Basta de religión, basta de falsedad, basta de aparentar o fingir. Basta. Tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta. Si él se pudo dar cuenta, tú también. Tú también puedes darte cuenta. Aquí este hombre así hizo. Se dio cuenta, dice la palabra, ¿verdad?, de quién era. Así que dice, porque también yo, a ver qué dice el siguiente. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, y viene. Y digo al otro, ve, y va. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ah, Santo de Israel, qué razonamiento, qué inteligencia. ¿Cómo es que lo razonó? Date cuenta. Ah, pero tú has leído eso cuántas veces. Y ni así te das cuenta. Pero este centurión se dio cuenta de que hay autoridad. Porque los soldados tenían que respetar. Salve César. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad de parte del emperador romano. Entonces tenían que sujetarse. Entonces el centurión pensó de Jesús. Él tiene autoridad de parte de Dios. El pueblo tiene autoridad de parte de él. Y él, si le dice a esta enfermedad fuera, se va por la autoridad que tiene de parte de Dios. Eso es lo que se dio cuenta el centurión. De eso se dio cuenta. ¿Y tú no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces has sido campañas? ¿Cuántas veces estás metido en el templo? ¿Cuántas veces has orado, ayunado y pedido? No te has dado cuenta. Hay poder, hombres de poca fe, dice Dios de la gloria. Por eso es que el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, está retardando la venida, porque todavía hay gente que tiene poca fe y que cuando hay problema fuerte no sabe qué hacer. Por la poca fe tú tienes que seguir caminando, no tienes que pararte como la bicicleta sin cadena, nada más estar ahí en la zanjando ahí. Camínale. No le hagas caso al diablo. Él no tiene parte ni suerte. Ejercita tu fe, hermano. Ejercítala. En el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así que, ¿qué dice? Él razonó esto. Los soldados tenían que obedecerlo. Porque si no, ya sabían, ¿verdad?, lo que pasaba. Así que Dios es fiel. Dios es bueno. Dios para siempre es su misericordia y su verdad. Dios es maravillosamente excelente, ¿verdad? La obediencia de mi siervo, dice, cuando yo le mando a hacer algo, él lo hace. Una gran fe es la más poderosa. El que tiene fe es rico, pero el que sabe gastar el dinero en lo que es bueno. Así es el que tiene fe rico y sabe gastarla en poder, en autoridad, en sanidad, en lo que tengas que hacer. Porque para eso Dios te dio un baúl lleno de fe y viene de lo alto. Todo lo que quieras bajar, lo puedes bajar si tienes fe. Tú puedes hacerlo. Tienes que ejercitarte. Tú tienes que pedirle eso al eterno Dios Todopoderoso. Vamos a ver la que sigue. Al oírlo Jesús, imagínate, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, hey, todos ustedes, los que me siguen, dice,
De cierto os digo, o sea, no les miento, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Padre de la gloria, Él vino a Israel, Él vino a su pueblo, Él ministró en su pueblo, Él vino y caminó por eso la tierra santa, porque vino a Israel, pero ni aún ahí halló tanta fe. Jesús en su divinidad, en su omnisciencia, Él lo sabía, pero como tenía parte humana, pues la parte de nosotros humana se maravilla, y eso era normal, por eso Él se maravilló. Dios de la gloria. ¿Tú cuántas veces has maravillado a Dios con la gran fe? ¿Cuántas? O a lo mejor en lugar de maravillarlo, lo has decepcionado, como los textos que oímos. Hombres de poca fe. ¿Qué es maravilla? No, es decepción. Y cuando se presenta con Él después de la resurrección, ¿qué dice? Reproche. ¿Se maravilló? No, era reproche. O sea, ¿cuál de todos esos hemos hecho? ¿Que Dios nos reproche? ¿Que Dios nos reprenda porque ya tanto que hemos escuchado? ¿O lo vamos a maravillar algún día? Dios, eso es lo que le agrada, que tú tengas fe, pero una fe grande, una fe de esas que lo puedan maravillar, esa fe intensa, ¿verdad? Esa fe que lo maraville, ¿verdad? Y dijo a los que le seguían eso, es una representación, fíjate, del hecho de que los gentiles aceptarían a Cristo mientras que Israel no lo haría. Padre de la gloria, este centurión fue el que dio inicio a todos los gentiles, porque él representó a todos nosotros como gentiles, de que nosotros aceptaríamos al Señor Jesús como nuestro único y soberano Salvador personal, mientras que los judíos hasta la fecha no. Solamente la iglesia que hay, porque sí hay iglesia. Pero los demás judíos, los demás no, están todavía esperándolo. Lo rechazaron. Entonces, este centurión fue el que abrió la puerta, ¿verdad? A todos nosotros. De que así como de ese centurión, así iba a haber muchos centuriones, mucha gente, muchos gentiles, ¿verdad? Que íbamos a estar ahí delante de su presencia, ¿verdad? Dios Todopoderoso. Y os digo, bueno, ahí seguimos, dice, Él se maravilló. Así que, así estaba anunciando Jesús que disfrutarían, ¿verdad? De esta fe. Dios grande y temible. Dios Todopoderoso, Dios. Dice, es la clave este versículo, en este párrafo, es la clave de la gran fe. Gran fe. Hoy quedamos invitados, al rato vamos a orar, quedamos invitados a tener esa gran fe. Si nunca la hemos tenido, podemos, ¿qué? Ejercitarla. El que sigue. Estos versículos hablan el 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente. Fíjate, ya después de que Jesús vio esto del centurión y que vio también a Israel, dijo, después de ver, ¿verdad? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y con Jacobo en el reino de los cielos. ¡Ojo! Dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Yo os digo, dice, demuestra que la aceptación de Cristo por los gentiles, o sea nosotros, y su rechazo por los judíos, que vendrán muchos gentiles del oriente y del occidente y se sentarán con Isaac, Jacobo, porque está el pacto abránico. Está Gálatas 3, por favor, Gálatas 3:14, vamos a ver. ¿Por qué estamos amparados aquí todos los gentiles? Después regresamos aquí. Dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, por eso alcanzamos, ¿sí? A fin de que por la fe que tenemos, recibamos la promesa del Espíritu, ¿viste? Regresamos donde estamos. Así es de que por esa razón nosotros estamos, y somos tantos del oriente y del occidente, tanto gentil, y nos convidaron a sentarnos a la mesa con Abraham, Isaac y Jacobo. Y a los hijos del reino, que son los judíos, serán echados afuera, a donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Nomás dice que se va a oír el salón iluminado de la fiesta, pero ellos no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Ellos no se decidieron por él, y nosotros los gentiles, sí, por eso habla, ¿verdad?, del occidente y del oriente, más los hijos del reino. O sea, ¿quiénes son los hijos del reino? Israel, serán echados a las tinieblas de afuera, o sea, de afuera del cielo, imagínate. Allí será el lloro y el crujir de dientes, morirán sin Dios, y así irán al infierno debido al rechazo que tuvieron con Cristo. Tú que me oyes, si ahorita tú no quieres aceptar a Cristo y lo estás rechazando tu oportunidad de tener una vida eterna en el cielo, ¿sí? Porque todo aquel que rechace a Jesús tiene parte en el infierno, porque no puedes ir a un lugar a donde tú no amas, a donde tú rechazas, no puedes, es obvio, ¿verdad? Así que, por favor, hoy hay que concientizarnos de todo esto. Nosotros podemos hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo es esto! Las tinieblas de afuera, ahí lo iluminado. O sea, imagínate adentro, como decíamos, ese salón de fiesta de las bodas del Cordero. Está todo a todas luces, a todo proyectores. Y afuera las tinieblas. O sea, oscurísimo, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que nosotros tenemos que checar eso, ¿verdad? Orar por los judíos, o sea, con razón. Con este versículo a mí siempre me ha dado eso de orar por los judíos, hasta para dar gracias siempre oro por ellos, porque dice que Jesús ama al que ama a su pueblo, y todo el que ora por su pueblo y ayuda a su pueblo, entonces Dios lo ve bien, porque como Él ama, no quiere que ellos se pierdan. Y si tú te marcas eso de orar por los judíos, Dios te va a tomar en cuenta, porque va a ver que tú estás haciendo algo por su pueblo, aunque sea de lejos, en la oración de lejos, así como dice que el centurión sabía que podía contar con una fe de lejos, un milagro de lejos. O sea, tú tienes que ir a la campaña, si no, no crees. Y tú, pero este centurión que dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará, entonces él creyó en el poder de Jesús de lejos. ¿Te das cuenta? De lejos. Entonces, y nosotros, Jesús te está sentado a la diestra, también Él puede decir la palabra de allá arriba, de lejos también, y nosotros recibirla. Eso es fe, eso es confianza en una promesa, eso es que nosotros nos afiancemos cada vez más. Así que el pueblo de Israel es de suma importancia y tenemos que orar por él. Hoy que me escuchas, no dejes de hoy en adelante de estar orando por el pueblo de Israel, porque a Dios le interesa su pueblo y quiere que todos contar con nosotros para que intercedamos por ellos, porque ellos son los hijos que se irán a los afuera del reino. O sea, a ellos se refiere. Y hay que tener misericordia. Si nosotros somos salvos, si nosotros por gracia, ¿verdad?, somos salvos, pues ¿por qué no interesarnos por ese pueblo que también, para que no sean de la tiniebla de afuera? ¿Me entienden? Porque hay que entender la palabra para poderla poner en marcha. Tenemos que movernos de acuerdo a la palabra que está escrita. De ahí es nuestro andar, de ahí es que nuestro caminar tenemos que hacerlo, porque ellos son los llamados, ¿verdad?, hijos del reino. Ellos son los que van a estar en la tiniebla de afuera. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos. El último versículo, ¿qué dice? Entonces Jesús dijo al centurión, o sea, porque era un diálogo,
Entonces, después de que lo maravilló, Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Imagínate. Por eso no recibimos nada, porque luego somos incrédulos, que vamos a recibir, pero yo le oro a Dios, y yo le ayuno a Dios, pero es que tú estás dando pócimas. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere que hables en serio y de veras. Eso es lo que Él quiere. No de que tú, como tú lo estás haciendo y como ves que no te surte efecto, pero por eso es que no te surte efecto, porque no lo estás haciendo de acuerdo a la perspectiva bíblica, de acuerdo a la promesa de Dios, que tú debes de hacerlo así, con ese corazón lleno, puro, un corazón crédulo, un corazón que cree. Eso debes de ser, rogarle al Señor, como hoy hemos visto. Ve como creíste, o sea, pues obvio que el centurión creyó desde que iba para allá. ¿Cuántos van al templo y todavía ni creen? Ay, no sé si Dios me conteste. Ay, no sé si hoy se sienta la presencia. Ay, no sé si Dios trate conmigo. O sea, ¿para qué vas si ya vas ya recetado? O sea, tú tienes que ir allá con la convicción como fue el centurión. El centurión de que fue, dijo, yo me doy cuenta que si yo soy hombre de autoridad y tengo soldados subalternos y me hacen caso, Jesús veo que tiene la autoridad de Dios el Todopoderoso, también le va a hacer caso a esta enfermedad. Yo creo y voy con esa convicción, nomás es cuestión de que entable un diálogo con él y él me va a decir. Y ya que todavía lo maravilló sin saber él que lo iba a maravillar, entonces Jesús dijo, ve y como creíste te sea hecho. Imagínate, dice, como creíste te fue hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma que hora. A la hora que partió él quizás se fijó, cuando llegó allá ya estaba sanado y le dijo, aquí era sanado a tal hora, a la misma hora que Jesús le dijo, porque así dice la Biblia. Como creíste, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imagínate, eso se llama fe. Ya es tiempo que en el 2021 ya ejercitemos esa gran fe. Basta, hay que despojarnos de la fe mediocre, hay que despojarnos de la fe de esa religiosa, de esa fe como esa de letanías y de estar diciendo y diciendo así como letanías. No, aquí mira, cuando tú vas con tu esposo no le dices, oye, esposo mío, yo te amo tanto, punto, y quisiera que pudiéramos hablar, coma, y mira que, no, tú vas y le hablas y punto, así con Dios, no quiere letanías, Él quiere que tú te acerques con fe, que tú le hables, que tú te expreses bien, ¿verdad? Que tú seas con Él y que Él contigo, ¿verdad? Tú puedas hacerlo. Así que Dios es Dios, todopoderoso. Entonces, la fe que dijo al centurión, creer no es hacer algo. Creer es creer, porque tienes fe, pero no es hacer algo. Porque la gente luego quiere hacer cohechos con Dios, te doy esto o hago esto y para recibir esto. No es hacer algo o nada, para nada. La fe no es por ahí, te vendieron mal la idea o tú has creído mal, pero no es hacer algo. Simplemente tú tienes que tener un corazón dispuesto, un corazón determinado para creer, para entablar con Dios, con Jesús, ¿verdad? Como ese diálogo que hizo el centurión, te sea hecho, y en el mismo momento fue hecho así. O sea, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Como creíste o como tú creas, te va a ser hecho. Creyó que Jesús tenía poder de sanar de lejos y así ocurrió. En el ejército romano, ya dijimos que la gente, los soldados, lo hacían y no por fe, sino porque ellos sí tenían temor del emperador. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, este tema es para toda la iglesia. Aquí no hay que para conversos, sin conversos, es para todos los corazones, todos de todas las edades. De 20 años, 60 años en el Evangelio, de un año, de unos meses, no, nosotros tenemos que tener una fe grande. Qué mejor desde que iniciamos, pero si todavía llevamos muchos años y no la hemos ejercitado, pues estamos a tiempo, porque mientras no partimos para allá, estamos a tiempo de ver un milagro de parte de Dios en tu vida.
o de muchos milagros, porque en este caminar de este mundo es tan hostil que nosotros tenemos que, ¿qué? Que agarrarnos de la gran fe, ejercitarla. Acuérdate, no vengas con fe mediocre, fe débil, fe pequeña. No, ya esa quedó en 2020 atrás. Ahora tu fe en este nuevo año, año de avivamiento, año profético, año de fe, es de gran fe. Acuérdate, gran fe para el 2021 y vas a ver grandes señales y maravillas empezando en tu casa para que puedas y hacer con los demás. En el nombre de Jesús, vamos a hacer la oración todos y vamos a ejercitarla. Vamos a disponernos en decirle al Señor, te entrego mi corazón y quiero entregarlo para tener, ¿qué? Esa medida de fe en este 2021. Cierren sus ojos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en este momento. Venimos delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias por este tema. Queremos entregarte toda la fe mediocre, toda la fe mentirosa, toda la incredulidad, todo el temor, Señor, toda la incredulidad esa que decimos que no, y si tú la ves ahí, yo la entrego. Realmente también algunas veces soy incrédula en tal área, porque no creo que se haga, pero te entrego esa incredulidad que está ahí, la he hecho fuera, no quiero saber de ella, llévatela, Señor, te la entrego en tus manos. Ahora espero, Señor, ser surtida de una gran fe, que yo pueda actuar, ejercitar, activarme, para que tú me uses de una manera tremenda, de una manera especial, de una manera que esa gran fe se active, se desarrolle, camine, ande, ayude, alcance, haga todo lo que tenga que hacer. En el nombre poderoso de Jesús entrego toda esa incredulidad, toda la mediocridad, toda el desinterés, toda ese desánimo no tiene parte ni suerte. Ahora yo vivo con una fe renovada, una fe poderosa, una gran fe que va a investirme con una vestidura de poder y autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, con el poder que viene de lo alto, Dios eterno, porque el poder de Dios es potencia de Dios, el evangelio es potencia de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro y decreto que mi vida no va a ser la misma. Hoy renuncio a mi pasada manera de vivir. Hoy renuncio a mis problemas. Hoy renuncio a las enfermedades que me han acosado y acompañado. Hoy renuncio a toda carga de opresión, a toda adversidad, a toda situación que no viene de Dios y de Satanás. Hoy la delato y la entrego en las manos del Señor Jesús. Te entrego toda esta situación, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, manda a tus ángeles y arcángeles, Señor, a morar, Señor, con nosotros, que nos den la victoria. Ayúdanos a vivir en victoria. Queremos caminar en victoria, queremos actuar en victoria, queremos esperarte en victoria, para cuando tú vengas seamos hijos victoriosos. Ayúdanos, prepáranos, enséñanos, fortalécenos. Queremos estar firmes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La honra, la gloria es solo para ti, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos, y no seremos avergonzados, ni se alegrará el enemigo, dice el Salmo 25. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, por tu llaga poderosa, por tu llaga protectora, porque yo sé que mi Redentor vive y viene otra vez. Señor, aumentanos la fe en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ejercitarla, Dios, aunque fuere como el grano de una mostaza, quisiéramos nosotros poder ejercitarla al decirle a algo tan grande como un monte, échate a la mar, y se echa ahora mismo. En el nombre de Jesús declaro toda artimaña de Satanás queda cancelada, queda destruida. Toda lista negra queda borrada con la sangre de Cristo. Toda trampa de Satanás queda develada, Señor, con la luz admirable en Cristo Jesús. Que reprenda el Señor el poder de las tinieblas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, amados, nos estamos viendo la próxima semana. Adelante con la gran fe. Ejercítala. Cree, porque ya sabes que a Dios no le gusta hombres de poca fe, ¿sí? Ni hombres que duden. Ejercítalo en el nombre de Jesús.
Bendiciones, que la paz de Dios gobierne sus corazones. En el nombre de Jesús, amén.